Ok, sí, me parece muy bien. Muy bien, pues ya vamos. Pues vamos a esperar. Bueno, vamos a comenzar este en vivo que por ahí ya lo estuvimos subiendo aquí en las redes de Viviendo tu Mundo al que además, pues ahí se va a ir conectando, vamos a estar viendo pues a la gente que nos acompaña la noche de hoy, Adrián, que además, bueno, estamos regresando este año nuevo por acá, este 2022, y bueno, vamos a comenzar a hablar de esto que está sucediendo, que sucede estos días 13 de enero, Adrián. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que se está conmemorando o celebrando? ¿Cómo tendríamos que decirle a este día? Yo creo que, bueno, hola, hola a todos, qué bueno que estén con nosotros, ojalá y que puedan comentar, ¿no? Y que conforme sus comentarios, pues luego podamos ir alimentando esta plática. Pero sí, hoy, 13 de enero, se conmemora, sí se conmemora el día de la lucha mundial contra la depresión. Y bueno, es otra, vamos a decir, como otra de estas iniciativas dentro de este tipo de días conmemorativos, que a lo mejor es una muy buena oportunidad para poder hablar específicamente de lo que representa esto. Y bueno, y como siempre platicamos aquí y en el programa, pues aprovechar para visibilizar cosas que a lo mejor podemos estar viviendo en el día a día y que bueno, pues por las características, por la cultura, por la desinformación, luego pueden estar y que realmente no nos demos cuenta de cómo nos pueden ir afectando, ¿no? Entonces, bueno, de eso va el día de hoy, hoy 13 de enero, del día de la lucha mundial contra la depresión. Contra la depresión, que además es algo que sí nos afecta y nos afecta a muchos, ¿eh? En lo personal, yo en algún momento he vivido también una depresión, atendida médicamente también, y creo que es algo en lo que no estamos exentos, no estamos, pues ahora sí que no hay una vacuna contra esto, ¿no? Más bien hay que irla previniendo e identificando. Pero bueno, hoy vamos a platicar, hoy queríamos platicar. Yo sé que el tema es muy amplio, Adrián, lo hemos hablado en algunos Sí. momentos en el programa, te han invitado a ti a programas, a conferencias, a charlas acerca del tema, y es un tema muy amplio, tiene un universo enorme. Pero hoy vamos a platicar de unos mitos, vamos a hablar de unos mitos acerca de la depresión que creo que hemos escuchado y que a lo mejor ustedes que nos están escuchando, a lo mejor los han oído por allá de algún amigo, de algún familiar, que a veces son estos mitos que no nos permiten atender o identificar muchas veces una depresión como tal que necesita ser atendida. Y de repente estos mitos, desmitificarlos creo que es importante. Sí, es muy importante porque desgraciadamente a lo mejor todavía hoy en día y a pesar de a lo mejor también todo el acceso a la información con la que contamos, sigue pasando que este tipo de padecimientos que desgraciadamente son pues invisibles porque creo que también dentro de esta búsqueda o vamos a decir como la motivación que puede hacer que una persona busque ayuda profesional o que simplemente se pueda atrever a nombrar este malestar como pudiera ser la depresión, estamos acostumbrados como siempre a esperar prácticamente o ver que tengamos el hueso roto o ver que tengamos Ah, el laboratorio ahí que me diga que está fuera de los valores, pero hablando algo relacionado con las emociones, parece que hoy en día, o sea, como que todavía seguimos negándonos a eso con todas las consecuencias y con toda pues vamos a ir con las consecuencias graves y las implicaciones que puede representar en nuestra vida así diaria, ¿no? es. Entonces, yo creo que desmitificar sí, porque ya a lo mejor como una manera también de poder ir abordando esto, ¿no? Porque a lo mejor
digo, hablando de este acceso a la información, pues cualquiera, ¿eh? O sea, y no solo nosotros, los adultos, los niños, los adolescentes pueden ahí agarrar cualquier buscador Ujú. y poner depresión y les va a salir ahí cualquiera de estas enciclopedias, Wikipedia, mil videos de YouTube, hablando, pues, a lo mejor como de las características clínicas y un poco como dentro de los tecnicismos que habitualmente manejamos. Entonces, yo creo que platicando de estos mitos, viendo y revisando al menos nosotros de nuestra visión, de nuestra experiencia como profesionales en salud mental, pues podamos Claro. empezar a hablar de esto y al contrario, si a alguien le puede servir, pues qué mejor, qué mejor respuesta que eso, Así ¿no? es. Así que vamos, digo, no nos vamos a tardar mucho, vamos a estar aquí un breve ratito con ustedes para platicar de estos. Yo sé que hay muchos mitos alrededor, vamos a tocar algunos en este momento y a lo mejor en otro programa o en otra ocasión nos vamos con otros más, ¿no? Entonces, si te parece, Adrián, mira, quiero comenzar con uno que creo que es importante el mencionarlo, que este va a ser como nuestro primer mito de hoy, ¿no? La depresión y la tristeza son lo mismo. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Creo que el mito entre la depresión y tristeza como vocabulario a veces lo utilizamos de la misma manera, pero en realidad es lo mismo la depresión y la tristeza. Claro, claro. Yo creo que también es algo que en muchas ocasiones llega a generar confusión, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor, y espero que las personas que nos puedan estar viendo ya nos conozcan, ya sepan más o menos qué es lo que hacemos, de qué es lo que va viviendo tu mundo al 100 y todo el equipo que trabajamos aquí. Pero bueno, a lo mejor un poquito nada más para poner en perspectiva, porque pues evidentemente a lo mejor lo que tú en tu experiencia, Wilber, y lo que yo veo en nuestra actividad profesional de todos los días, pues es diferente. Yo voy a hablar, bueno, Wilber es psicólogo, pero evidentemente dentro de toda su formación actualmente se dedica particularmente a todo lo que está relacionado con terapia de pareja. Yo soy médico y tengo la especialidad en psiquiatría y en psiquiatría infantil, entonces trabajamos, vamos a decir, vamos a decir, como con las mismas personas en un momento dado y podemos trabajar incluso con el mismo, yo voy a decir así como que el mismo malestar, que bueno, eso va a ser malestar emocional, problemas de comunicación, múltiples situaciones, pero evidentemente la perspectiva es diferente. Y hablando específicamente de este mito de lo que va la depresión y la tristeza, es que en muchas ocasiones se manejan como sinónimos, ¿no? Entonces, que si hoy estoy triste porque es normal tener fluctuaciones en el estado de ánimo, o sea, Claro. yo pues obviamente trabajo más con niños y con adolescentes, pero, eh, pero siempre hago como esta comparación como todos tenemos en cuenta la película intensamente, ¿no? Y entonces es bien importante a lo mejor utilizar ese ejemplo para decir, bueno, como parte del ser humano es perfectamente normal, esperable el tener todas estas emociones como parte de nuestro día a día. Entonces es esperable que en algunas ocasiones uno pueda estar triste, uno pueda estar angustiado, uno pueda estar enojado, o sea, en esa manera en la que uno responde hacia las frustraciones, hacia el estrés y hacia las cosas positivas de nuestro día a día. Pero entonces en muchas ocasiones se suele utilizar como la tristeza, que es una de nuestras emociones, como sinónimo de un padecimiento que es una enfermedad y que entonces eso pudiera llegar a generar como quitarle vamos a decir, como la importancia a lo que representa la depresión. Entonces, no sé, y a lo mejor eso va un poco relacionado, pero pues yo Finalmente, la no sé, tristeza es una emoción, la tristeza va a ser una emoción y la depresión puede ser ya un trastorno de este estado del ánimo y entonces ahí es donde a veces utilizamos como en el lenguaje, ¿no? De que, ay, estoy en depresión, pero a lo mejor yo tengo que saber identificar estas emociones y entonces yo estoy triste, yo me siento claro. triste, que es muy diferente a cuando uno vive una depresión que puede estar viviendo a lo mejor ya por un tiempo más prolongado que una tristeza que la puedo estar sintiendo ahorita en este momento. Exactamente, y que en muchas ocasiones, hablando incluso como de la depresión,
de la depresión como enfermedad, porque es una enfermedad de las emociones y es una enfermedad que también tiene toda una explicación neurobiológica del por qué se puede presentar. Cada vez hay más información porque se sigue estudiando cómo influye la heredabilidad, bueno, o múltiples cosas de ese estilo, pero la tristeza, hablando de la emoción, una tristeza persistente, o sea, es decir, que dura la mayor parte del día, en la mayor parte de mis actividades, por más de 2 semanas, es una sola de las características o de sí, o sea, como de las características que puede representar una depresión, porque una depresión es mucho más Mucho más que que la una tristeza. sensación tristeza. Exacto, Claro, ¿no? es mucho más que una tristeza. Entonces, ese es nuestro primer mito. O sea, finalmente, no son lo mismo una tristeza y una depresión. No, Oye, absolutamente. aquí tenemos otro mito. Los hombres no sufren depresión. Allá, hombres que nos están viendo, no sufren. O sea, ¿quién? ¿De dónde saca este mito? La verdad es que las emociones las tenemos todo el ser humano. ¿Qué pasa? ¿Qué sí puede pasar? Que a muchos hombres de repente, y esto creo que era en generaciones anteriores, ¿eh? Nuestras generaciones ya van cambiando esta visión que tienen o esta percepción que se tiene acerca de las emociones. Entonces, finalmente, eh, es como muy fácil o o más accesible para las mujeres como que contactar con sus emociones y por eso existió este mito de que los hombres no sufren una depresión, ¿no? Porque ellos la cargan, se la llevan, no hablan de ella, no hablan de sus emociones, entonces menos van a hablar de una depresión. Pero esto es falso, o sea, no, 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 para nada. Claro, o sea, y sí, sí, a lo mejor como partiendo de esta cosa cultural y a lo mejor del machismo y toda esta negación a que como hombre uno pueda estar en contacto con sus emociones, ¿no? Y porque pues tan es así y a lo mejor como todos estos argumentos totalmente antiguos de que los hombres no lloran, ¿no? Y entonces el hombre no llora y entonces el hombre cuando está triste, sí es válido que haga otras cosas. El hombre está triste, va y ahoga las penas con alcohol, ¿no? Por Entonces, eso ejemplo. sí es válido. Entonces, hoy me siento mal, vámonos. Y entonces todos mis cuates vamos, ya incluso se valida por el grupo de personas que está bien, está triste, pues ok, que se emborrache. Cuando, o sea, todo mal, todo mal, porque el alcohol termina siendo una sustancia que se considera depresora. Entonces, estás triste, probablemente esa tristeza forme parte de todo un complejo mucho más grande como pudiera ser la depresión y le agregas una sustancia que por sus características va a deprimir, pues entonces ahí pasa y conocemos muchas cosas que de pronto se complican. Pero, y a lo mejor por otro lado, quizá como todos estos mitos con respecto a estas cosas también de desinformación en cuanto a que las mujeres por alguna situación se cree que son más hormonales, cuando los hombres, por supuesto que también somos hormonales y también estamos inmersos de muchas sustancias y demás, pero que Claro. en ese, y por eso lo pongo mucho en comillas, porque en ocasiones se puede llegar a manejar como desde un punto de vista despectivo, ¿no? Y entonces que las mujeres a tener esa característica pudiera implicar que entonces sean más emocionales y que la expresión de las emociones se relacione con una enfermedad como la depresión. Pero para nada, Definitivamente los hombres, por supuesto que se pueden también deprimir. sufren una depresión y se atienden Ujú. de la misma manera. Oye, ok, ese es un segundo mito. Ahora un tercer mito, algo que este sí de repente me lo preguntan en consulta, Adrián. La depresión es para toda la vida. Toda la vida voy a estar en depresión. Este es un mito que me lo preguntan muchas veces. Sí. Y desgraciadamente creo que a lo mejor, que es otra cosa que también tienen como las cosas de salud mental, como no se ven, en todo mundo tiene una opinión, ¿no? Y entonces yo siempre hago la
comparación o la asociación como con un hueso roto, ¿no? Si tienes el hueso roto, ahí sí alguien dice, pues anda al médico, pero si estás deprimido, no, todos tienen un remedio y todos vienen y te pueden decir X o Y para que te sientas mejor, y entonces se llega a pensar como que si la depresión formara parte de una actitud y entonces, pero para nada, la depresión es un padecimiento, es una enfermedad y que si bien puede llegar a tener como diferentes presentaciones, ¿no? O sea, hay depresiones que por la cantidad de síntomas, por la gravedad de esos síntomas, pueden ser depresiones leves. Hay depresiones más con mayor intensidad, con mayor gravedad, que pueden ser depresiones moderadas, depresiones graves, ¿no? Y existe otra presentación de la depresión que se considera la distimia o el trastorno distímico, que son depresiones crónicas que pueden durar más tiempo, más de un año en niños, más de 2 años en adultos, y que a lo mejor pueden estar durante mucho tiempo si la persona no se atiende. Pero que vamos a decir que la depresión dure para toda la vida. Puede tener múltiples recurrencias si la persona no se atiende. Si la persona, y no, o sea, y eso implica como todo como una atención completa, o sea, si no modifica su estilo de vida, si no modifica como los factores que pueden estar relacionados con el manejo de esas emociones, si no, bueno, si no se cuida y se atiende de manera profesional, sí, evidentemente Claro. una depresión puede cronificarse, durar mucho tiempo, pero que se asocie directamente a que si ya tienes depresión, eso te va a ayudar para toda la vida. Categóricamente, no. No, o sea, depende de nosotros cómo la vamos a atender, cómo la atendemos. Eso es lo que entiendo. Por eso no es algo que dure toda la vida. Ok. No. Otro que creo que es importante, eh, la depresión es consecuencia de un hecho traumático. ¿Cuántas veces hemos oído de repente, ay, esto le produjo la depresión que tengo? Yo creo que, bueno, no sé tú qué pienses o de pronto como la perspectiva también que puedan manejarse dentro de la psicoterapia, pero en muchas ocasiones yo de pronto, como pudiera, evidentemente esto es incorrecto, ¿no? O sea, es un mito, o sea, como Ah, spoiler, todo lo que vamos a decir, el principio, los mitos son mitos, ajá. entonces, pero o sea, se llega como muchas veces, o bueno, yo lo pudiera explicar así, como estamos acostumbrados, o a lo mejor en muchas situaciones buscamos el porqué de las cosas. Ujú. Y entonces, repito, y por eso vuelvo a poner la comparación con las otras enfermedades, ¿no? O sea, si una persona tiene una fractura, entonces, fue en el momento en el que tuvo en el accidente o cuando se cayó, ahí fue donde se fracturó o se lastimó, ¿no? Entonces, como tratar de buscar o ser como muy Claro. reducida la explicación como para un padecimiento tan complejo o tan invisible como puede ser la depresión, pero no necesariamente tiene que haber una causa, ¿eh? O No, sea, no, 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 eh, no. o sea, yo pudiera decir que para que se presente la depresión en una persona, tiene que ser la combinación de múltiples factores, ¿no? Y entonces, o sea, por eso es que en muchas ocasiones termina siendo pues también un tanto difícil el poder predecir, ¿no? Porque si supiéramos a las personas con estas características se van a deprimir, ok, pues ya tendríamos el grupo de personas a quien tenemos que, Claro, ¿no? Pero la verdad es que es algo más complejo claro, que eso. claro, porque ya sería como muy identificado. Oye, tuviste un accidente, un trauma, ya automáticamente tienes que pasar por una depresión, ¿no? Tuviste una pérdida, pasas por una depresión cuando realmente no tiene que ser así, no necesariamente un hecho traumático como consecuencia, una depresión. Ese mito realmente no. Yo creo que es, como tú dices, la combinación y poder indagar en muchos aspectos de la persona, del contexto en el que está la persona para, pues, de alguna manera como ver de dónde se origina eso, ¿no? Y bueno, Así es, y perdón sí, que interrumpan yo ya eso, quería otro o mito, sea, pero bueno, pero es que yo o sea, sí creo que también a lo mejor valga la pena ahí mencionar que si de pronto a una persona o a uno, o sea, le llegan a ocurrir o se llegan a dar situaciones en la vida que a lo mejor pudieran incrementar factores,
que a lo mejor si identificamos, ¿no? Y a lo mejor ahorita esto que decías, ¿no? O sea, de pronto pasé o atravesé una situación traumática, ¿no? Y a lo mejor nada más como para también mencionar, nosotros dentro del trabajo de la salud mental hablamos de traumas como eventos traumáticos, eventos que de alguna otra forma pusieron en riesgo el estado emocional de la persona y pueden generar un desequilibrio, ¿no? Entonces, no trauma de que me pasó algo de niño, o sea, es un concepto más amplio. Pero entonces, si hay una persona que a lo mejor tiene una serie de factores, que eso sí puede incrementar la vulnerabilidad, a lo mejor esa persona sí debe de estar mucho más al pendiente o trabajar incluso desde un aspecto preventivo y que entonces a lo mejor ahí eso pudiera abonar de forma positiva a que no vaya a presentar ningún evento de este tipo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y a lo mejor hay mitos en donde dicen, es que si mi mamá tiene depresión, me lo va a heredar y entonces yo voy a tener depresión. No, o sea, eso también es un mito, ¿no? Porque tu mamá tenga depresión, tú vas a tener forzosamente. O sea, puede incrementar, sí, las probabilidades y puede incrementar esa Claro. vulnerabilidad, pero no es obligado, ¿no? Entonces, y de la misma manera, si yo tengo depresión, no quiere decir que mi mamá también lo tenga, o sea, no puede ser totalmente lo contrario, ¿no? Pero sí, yo creo que a lo mejor siempre estando como al pendiente de nuestras emociones, incluso podemos prevenir. Ok, y aquí nos vamos con dos mitos van muy de la mano. El primero, la depresión se cura sola se cura la depresión. ¿Cuándo te he Sí, oído de que está deprimido? No, déjalo solo, se le va a pasar. La depresión no se cura sola. se cura sola. Creo que necesitamos, ¿no? Recursos a veces profesionales para poder atender, para poder ahora sí que trabajar, darle esa atención a esta depresión, sobre todo cuando es algo que ya tengo de manera prolongada. No sé qué piensas tú, Adrián. Sí, o sea, lo que pasa es que volvemos al punto de que la depresión pareciera que en muchas ocasiones se maneja como una actitud o como una decisión, o sea, eh, pues a lo mejor como redundante, pero como voluntaria del individuo. O sea, yo me voy a deprimir, ¿no? Entonces, yo decido deprimirme. Entonces, claro que si yo decido no deprimirme, pues entonces desde ese planteamiento, pues tendría lógica, pero para nada, o sea, la depresión no funciona así y por el contrario, en muchas ocasiones el considerar que la depresión se va a quitar sola o que es una situación de actitud puede generar que las personas que estén alrededor de esa persona que pueda estar atravesando una depresión puedan contribuir a que se sostenga esa depresión y, por ejemplo, llegar con comentarios que a lo mejor puedan tener una buena intención, pero que terminen lastimando, como el famoso échale ganas, ¿no? O sea, échale ganas a una persona que está atravesando un episodio de depresión. O sea, es como que tú le digas a una persona con diabetes, o sea, que padezca del azúcar, oiga, Claro. échele ganas para que no se le suba su azúcar. O sea, la persona por mucho que le eche ganas y que aprieta las manitas, le voy a echar ganas para que se me bajen mis niveles de azúcar, no se le van a bajar. Entonces, de la misma manera, una persona, por más que diga, ok, no quiero estar triste, no quiero dejar de disfrutar las cosas, quiero dormir bien, o sea, con las puras ganas no es suficiente. Entonces, por eso es bien importante a lo mejor tomar en cuenta que a lo mejor si uno puede estar atravesando por a lo mejor como grupo de síntomas que de forma general y muy rápida, ¿no? O sea, una tristeza persistente, o sea, persistente, y eso es bien importante, no tristeza de que, yo hoy me peleé con mi novio y entonces hoy me estoy sintiendo triste. No, es una respuesta emocional esperada, ¿no? Una tristeza persistente en la mayor parte del día por más de 2 semanas. Que aparte de eso yo pierda la capacidad de sentir placer. Es decir, antes yo disfrutaba X cosa y me invitaban a ver una película, me invitaban a ir a tal lugar y yo me emocionaba. Ahorita no me interesa y simplemente ya no siento placer. Y aparte de esos dos, de la tristeza persistente, de la falta de capacidad de placer, existan problemas en el apetito o cambios en la manera del apetito, cambios en la energía, puedan existir problemas relacionados con el sueño, que pueda cambiar la composición corporal de la persona, que suba, que baje de peso, que pueda haber este descuido en su higiene, esta
falta de motivación, que pueda estar muchísimo más distraído, que puedan haber pensamientos en torno a la muerte, o sea, todo ese conjunto de síntomas que pueden entonces manifestarse. Y que aparte puede ser que haya, o sea, la tristeza persistente, pero que en otras personas, en lugar de tristeza, y eso a lo mejor hablando también de niños y Ujú. adolescentes, que en lugar de la tristeza persistente exista una irritabilidad persistente, ¿no? O sea, que estén enojados todo el día. Entonces, Oye, porque también, o también como esta negatividad, yo le diría, persistente, ujú, porque lo que les llega es pero, o sea, como una visión, también una percepción de la vida bastante negativa, ¿no? Ahorita, sí, eh, sí, 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 como pesimismo, de desesperanza, pesimismo, por exacto. supuesto, sí, forma parte de ese mismo Y, cuadro, ¿no? y como tú dices, finalmente no se cura sola. Te comparto así rápido una experiencia personal, ¿no? Cuando a mí me detectan, me identifican esta o me diagnostican esta depresión, que fue una depresión muy leve, la verdad, 6 meses de tratamiento yo ya estaba fuera, pero yo no me di cuenta, o sea, yo después de que ya lo observo. Me doy cuenta que a mí me gustaba ir al cine casi cada semana y entonces de un mes yo solo iba una vez al mes. Ya no iba tanto. Y todo lo que era trabajo o cosas para hacer, siempre yo le ponía pero esto, pero no va a venir gente, pero no va a haber esto. Entonces sí estaba un poquito a lo mejor más irritable. O sea, no estaba tirado en mi casa ni nada, porque digo, como psicólogo yo decía, no, esto yo lo puedo manejar solo, ¿no? Yo puedo hacer Claro. hasta que yo dije, no, esto no lo puedo hacer solo. Porque, Sí, que ahí comentas dos cosas súper importantes y qué bueno y qué padre y que nos compartas esto porque creo que también a lo mejor ese puede ser otro mito, ¿no? O sea, que piensan que en muchas ocasiones llegamos a pensar que una persona con depresión va a estar triste todo el día o va a estar tirada en acostado su en su cama casa. todo el día. Y no es cierto. Una persona, por supuesto, que curse o que atraviese una depresión, puede tener momentos en los que su estado de ánimo suba, pero luego vuelve a Claro. bajar. Momentos en los que pueda disfrutar ciertas cosas, ¿no? Y que Ujú. evidentemente bajo ciertos contextos, como el famoso, como estas famosas máscaras, ¿no? Estar emocionalmente triste internamente, pero pues voy y me presento en mi trabajo y ¿cómo estás? Bien, bien, y como para todo, estar manejando a lo mejor ahí una cara, que evidentemente me agota, pero que sin que los demás se puedan enterar de que yo estoy atravesando por algo así. Claro, Entonces, bueno, y con esto, Adrián, respondes a el siguiente mito, que solo voy a mencionar porque ya le diste respuesta. El mito las personas con depresión están siempre tristes. No. no, por supuesto no. Inclusive pueden funcionar laboral y socialmente. Y pueden Sí, ir, a lo mejor se la pasan bien ese momentito y después otra vez como regresan, ¿no? A estos mismos pensamientos pesimistas, a esa irritabilidad, esto, ¿no? Entonces, este es uno de los mitos también que nos dice que las personas con depresión están siempre tristes y no es cierto. y ¿sabes qué? O sea, es que también a lo mejor en muchas ocasiones se puede llegar a considerar como categórico, ¿estás o no estás deprimido? ¿No? Hay mucho más que eso, o sea, y por eso es que ahí el tema de buscar como la atención profesional, porque Claro. evidentemente una persona con una depresión leve no va a necesitar el mismo tratamiento o el mismo tipo de apoyo que una persona con una depresión grave o una persona con una depresión crónica, ¿sí? Entonces, primero hay que empezar por ahí de revisar, de checar todo lo que se tenga que checar, incluso desde la parte médica, física, porque en muchas ocasiones pueden haber alteraciones del organismo, Claro. alteraciones del sistema nervioso, o sea, incluso cosas de la tiroides, bueno, mil cosas que a lo mejor pueden manifestarse por síntomas de depresión y que no necesariamente correspondan estrictamente como únicamente a la parte emocional. Entonces, o sea, es mucho más que eso y entonces a lo mejor y a lo mejor no sé cómo andemos de tiempo porque pudiéramos estar más horas acá, pero a lo mejor como también de parte de las familias tener en cuenta esa visión y esa postura, ¿no? Si de pronto
que fíjate que eso es algo que a lo mejor yo he observado afortunadamente para mí, o afortunadamente, y eso es algo que me tranquiliza, que de pronto muchos chicos, hablando de chicos, chicas, adolescentes, ¿no? Ujú. Yo creo que gracias a que están en mayor contacto con diferentes plataformas y poder hablar mayor de la salud mental, en muchas ocasiones son los propios adolescentes los que solicitan el apoyo profesional. O sea, el adolescente o la adolescente va y se acerca a papá o a mamá y le dice, oye, ¿sabes qué, mamá? Me gustaría que me lleves con un psicólogo. Sí, ¿Por claro. qué? Porque me estoy sintiendo mal. Entonces, yo más bien eso le diría a los papás, ¿no? O sea, si de verdad te está diciendo eso y a lo mejor no tienen ustedes o no han trabajado en esa comunicación, oye, escucha, porque a lo mejor puede ser algo que verdaderamente Sí. requiera algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, yo creo que como familia es comprender o a lo mejor tener en cuenta eso, que la depresión es mucho más de lo que nosotros podamos ver, que en muchas ocasiones la persona con depresión necesita que lo acompañen, pero no necesita que el familiar esté ahí quitándole su depresión. O sea, el familiar es familia, no es terapeuta. Porque a veces pasa eso. Yo soy Claro. humano y entonces, mira, fíjate esto, yo te voy a aconsejar. Yo cuando me deprimí hice esto. No, quédate, ofrece tu apoyo, acompaña, escucha, ¿no? Pero pues, o sea, a Y final de yo creo, cuentas, pues para eso hay yo cada creo, quien. Adrián, y te propongo que nos demos un espacio más adelante, después, para hablar sobre qué pasa con la familia, los amigos de una persona que vive una depresión. Yo creo que hay que dedicarle un programa, por lo menos para eso, para platicar de esto. Y Sí, bueno, totalmente de vamos a acuerdo. ir al último mito de la noche de hoy. Este es el último mito, este me parece importante porque este mito dice, la medicación es suficiente para recuperarse. O sea que con la medicación ya es suficiente, con eso te recuperas de una depresión. ¿Qué nos A puede ver. decir? Yo puedo hablar de mi parte, ¿no? Claro, claro, pero o sea, obviamente no, o sea, Oye, obviamente oye, pero es un mito. antes, digo, estoy hablando de antes, de hace mucho tiempo, había como ese pleito entre la psicología y la psiquiatría, justamente por la parte de la medicación. El psicólogo era muy de no necesitas medicamento, no todo es medicamento. Y el psiquiatra o el médico era muy puntual en el medicamento es esto. Pero aquí el mito nos dice que la medicación es suficiente para la recuperación. ¿Qué nos puedes decir? No, para nada. Para nada, o sea, y creo que muchos de esos mitos, y a lo mejor era por cosas, yo creo que sí, de gente con, a lo mejor con una visión cerrada, ¿no? Porque, pues evidentemente, el abordaje de los padecimientos de salud mental implica el conocer a una persona, y una persona no es únicamente un cerebro, o sea, no es únicamente una historia, es todo, ¿no? Entonces, evidentemente, el trabajo en equipo es lo que verdaderamente, fortalece y lo que no solo puede ayudar a que la persona salga de ese momento o de ese episodio, sino que sostenga y que desarrolle las herramientas. El pensar o decir que la medicación es suficiente para curar una depresión sería pensar que la depresión, sería como pensar que la depresión fuera como algo que se apaga o se prende, ¿no? Pero insisto, la depresión puede ser un montón de cosas. Entonces, aquello que puede necesitar una persona es diferente entre una y otra persona. Pueden ser gemelos y que los dos tengan una depresión moderada. El tratamiento que va a requerir cada uno puede ser totalmente diferente, porque requieren muchas cosas para tomar la decisión. Y también hay que considerar lo que platicábamos hace un momentito. O sea, dependiendo también de la gravedad de la depresión, es que se va a considerar el uso de medicación, ¿no? Claro. Pero, y bueno, y considerar el uso de medicación implica que hay muchísimos medicamentos, hay muchísimas estrategias, hay muchísimas maneras. Entonces, no, o sea, no, la Digo, depresión claro. no se cura solo Final, con medicamentos. Finalmente, no es suficiente el medicamento. El medicamento va a ser un recurso, una herramienta más eh, para poder atender y recuperarse de una depresión. Así que Totalmente de acuerdo. visiten a su psiquiatra, visiten a su psicólogo y ahí van a tener los recursos, muy, creo que muy buenos recursos para una depresión, Adrián. Pero bueno, Sí. ya pasó, ya se nos terminó el tiempo día de hoy por acá. Pues la verdad es que me dio mucho gusto poder verte de nuevo por acá, Adrián. Ahora sí que
como en tema pandemia, ¿ya te acuerdas? Pues Así, digo, es que todavía seguimos de pandemia, o sea, así, híjole. así los programas, ¿no? Que eran por vía Zoom. Y bueno, pues por mi parte, pues es todo. Me despido, su amigo el terapeuta Wilber Romero. Y bueno, Adrián, te dejo a ti para que cierres. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, ojalá que lo que platicamos aquí les pueda servir, si consideran que les puede servir a alguien más, compártanlo, si quieren dejarnos comentarios, si quieren, a lo mejor sí, también plantearnos preguntas que honestamente nos pasa, pues nosotros, o sea, trabajamos dentro de la perspectiva, a lo mejor del profesional es muy distinta y en ocasiones podemos hablar como de lo mismo, o a lo mejor no podemos ser o no somos lo suficientemente claros. Entonces, ese tipo de retroalimentaciones nos pueden servir y evidentemente invitarlos a que nos sigan, a que nos sigan en todas las redes sociales, que sigan el programa. En la página de Facebook están todos los programas que hemos grabado. Vamos a seguir teniendo más programas con diferentes temas. Somos un equipo. Wilber, terapia de pareja. Yo estoy en la parte de psiquiatría, pero también está Samantha y Silvia, que ya están a punto de terminar en la licenciatura de psicología. Fer también. Luis. O sea, bueno, somos un equipo grande que buscamos siempre tener como diferentes perspectivas y al final de Claro. cuentas hacer que este tipo de temas los podamos platicar así, entre amigos y como se deberían platicar otras cosas. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Denos like, compartan y nos vemos en el próximo programa. Adiós.